Hola, soy Mauricio José Schwartz, bienvenidos. Quienes ya han estado aquí en alguna ocasión anterior, quienes ya nos han acompañado en otros vídeos, pues muchas gracias por volver. Y a quienes por primera vez vienen por aquí, pues bienvenidos. Esto es un espacio del canal El Rey va Desnudo, pero dedicado a la música. El Rey va Desnudo es un canal que se dedica a otras cosas también, se dedica a pensamiento crítico, a religión, a ciencia, pseudociencia, un poco de divulgación y un poco de crítica de aquello que va en contra del conocimiento científico. Y también, aparte de hacer unos vídeos temáticos los miércoles, todos los miércoles publicamos, salvo verdaderamente fuerza mayor, también tenemos los jueves un streaming de 7 a 9 de la noche donde hablamos con la gente, donde tocamos todo tipo de temas, también incluyendo sociedad y política, lo que ustedes quieren que comentemos. Y hablamos también de arte y de poesía para mantener afinado el único instrumento que tenemos para pensar y sentir, que es nuestro cerebro. Con él pensamos, con él sentimos. No tenemos dos distintos, como algunas personas luego contaban que estábamos divididos en dos. No, hombre, hacemos lo mismo con el cerebro y necesitamos pensar bien y sentir intensa y alegremente. Y se siente intensamente con la música, así que aquí yo comparto música que me gusta a mí, que me parece que puede aportar, que no está en la corriente principal, no está en los espacios más comerciales, en los 100 más reproducidos de las plataformas de audio, y que quizás le puedan dar algo a usted. Estos vídeos, aunque todo el canal evidentemente está monetizado, los vídeos de Ahora Música no lo están, nos ahorramos problemas de copyright y creo que podemos ser un poco más libres en una serie de cuestiones cuando no vamos a hacer vídeos que le gusten a la gente para tener muchas visitas, sino vamos a hacer vídeos que realmente consideramos que son importantes musicalmente. Si nos quieren apoyar, de todos modos, aquí en la descripción del vídeo pueden encontrar nuestros enlaces a PayPal y a Patreon, donde pueden hacer una pequeña aportación, ya sea mensual a través de Patreon o por una sola vez a través de PayPal. Y allí también van ustedes a ver el enlace al vídeo que vamos a comentar el día de hoy para que ustedes pues lo puedan ver sin que yo esté interrumpiendo. Y en este voy a interrumpir bastante porque, primero, amo la gaita. Lo he dicho en muchas ocasiones, las gaitas son como el queso azul, o te encantan o lo detestas, y yo soy un enamorado de la gaita. Soy enamorado de todas las gaitas que hay, porque en casi todos los países europeos y muchas veces por regiones hay distintas gaitas. Es muy claro esto, por ejemplo, donde vivo yo en Asturias, hay una gaita asturiana que es parecida, pero no exactamente igual a la gaita gallega. Y en Escocia hay varios tipos de gaitas y en general en el Reino Unido hay aún más tipos de gaitas, aunque todo el mundo reconoce fundamentalmente la gaita escocesa de los Highlands, que es la gaita que tiene 3 roncones, o que son los 3 bordones, los tres tubos que dan un sonido grave, que forman la armonía sobre la cual se teje la melodía que se toca con el chanter, que no me acuerdo cómo se llama, pero además aquí en Asturias le llaman de una manera peculiar. Lo siento, soy un inútil muchas veces para los nombres de cosas y de personas. Siempre me han gustado las gaitas y en este caso vamos a ver a alguien que toca la gaita llamada Small Pipes, que es una gaita pequeña, una gaita que tiene varios roncones que además hay que afinar cada vez que va uno a tocarlo, lo cual a mí me parece una hazaña extraordinaria. Que es una gaita relativamente sencilla, relativamente pequeña y de sonido por lo tanto un poco más agudo que el que podría tener la gaita de los Highlanders, por lo menos en cuanto a los bordones, a los roncones. Hay muchas y vamos a hablar, yo quiero pronto hablar con algún gaitero que está especializado en una de las gaitas más difíciles, que es la irlandesa, pero esta es, digamos, una gaita cercana, si se puede decir así, es una gaita acogedora. Y quien la interpreta en este caso es Bridget Hamble. Que de verdad me da una vergüenza, porque estuve practicándolo. Bridget Hamble, que es una muy joven, debe tener 22, 23 años ahora y está tocando desde muy jovencita. Cuando me dicen, los jóvenes solo tocan reggaetón y atún con pan, digo, no, hay muchísimos jóvenes que están haciendo buen rock, y hay muchísimos jóvenes que están haciendo música tradicional en sus regiones, en sus países, en sus culturas, en sus mundos culturales o en sus mundos musicales, y hay gente haciendo absolutamente de todo, y una de las principales es precisamente Bridge, que ha ganado el concurso, el reconocimiento que se da tradicionalmente al mejor joven valor escocés
de música tradicional, además que ha ganado varios premios y varios reconocimientos como una gaitera de excepción, pero no solo como alguien que repite o retoma la música tradicional y la fotocopia para las nuevas generaciones, sino como alguien que es innovadora, como alguien que compone, como alguien que hace arreglos que buscan otras formas de contar las historias que contaba la gaita en el pasado. Entonces, me encanta pues el trabajo de Bridge. Pero, en este caso además, fue invitada a abrir la sesión de la cumbre de mandatarios que se reunieron para el COP26, para la cumbre sobre el clima. Y hay dos cosas que quiero señalar. Primero que nada, que a esa edad, enfrentarte a un público que es, como quiera que sea, el de mandatarios y primeros ministros y demás, y casas reales y nobles de todo el mundo, con tu gaitita, requiere una presencia de ánimo extraordinaria. Y si ustedes la ven que siempre mira hacia abajo, ella siempre mira hacia abajo, ella está metida en su música, casi nunca mira al público. Y en este caso, y lo vamos a ver por qué, qué bueno que no miró al público, porque panda de irrespetuosos, panda de desagradables, de gente que, bueno, finalmente parece que tienen la sensibilidad de una caja de clavos, pero ella hace su trabajo y lo hace maravillosamente bien. Entonces lo voy a poner todo, con incluso la presentación de las altezas reales y todo eso, para ver lo que hace. Ella toca aquí dos temas. Habitualmente se tocan dos temas relacionados entre sí o que musicalmente tienen alguna relación, o bien uno es lento y el otro es rápido, porque los temas musicales de la música tradicional para gaitas y para violín también, en el violín irlandés, son cortitos, son temas cortos que tienen una evolución, un desarrollo, pero que no dan para demasiado. Entonces se tocan dos o tres temas juntos, con los que además se crea una especie de tapiz más amplio del que podría ser un solo de los temas. Y si ya fue demasiado rollo, pues entonces vamos a pasar a escuchar a Bridge Humble y sus dos piezas ante este público. Los van a ver ustedes. Your Royal Highnesses, Your Excellencies, Lords, Ladies and Gentlemen, welcome to the opening ceremony for the World Leaders Summit of COP26. Please welcome Scottish small piper Bríche Heimbull from the Isle of Skye, performing her own arrangement of the traditional melodies An Laimris and Harris dance. Más vienes despeinada. Ay, a uno. Y este charlatán, es que por respeto, aunque no entiendas de música, te lo juro que si yo voy a escuchar algo que no me gusta de música concreta, dodecafónica, microtonal, que pueda yo odiar, hombre, por respeto, finjo que estoy interesado, a lo mejor me acaba gustando, pero el público, de veras, el público es para darles duro. Es gente irrespetuosa, es gente poco seria, es gente que se siente por encima de esto. Y nadie está
por encima de la música y de alguien que es una profesional como la copa de un pino, como suele decirse en España, y que está sola en ese escenario gigantesco diseñado para que se sienten unos señores que son importantes y gobiernan países con esa sensibilidad. Yo no sé cómo gobiernan países, pero no me voy a meter en esas broncas. Y no tenerle ningún respeto a un artista. A mí me da una vergüenza ajena enorme. Pero por otro lado, olvídense de estos y oigan la gaita. Vamos a regresar un minutito y vamos a oír esta maravillosa gaitera. La presencia de ánimo a mí me impresiona. Reía yo cuando aparece este personaje. Este personaje es la primera ministra de Escocia, la señora Sturgeon. Ya si ella no está prestando atención a una de los grandes jóvenes valores de la música escocesa, pues apaga y vámonos. Más allá de la presentación y de los impresentables estos que tenemos aquí, lo que sí tenemos es un tipo de música y una experiencia musical que está enormemente viva y que a mí me da muchísimo gusto que esté viva en gente tan joven. Las hermanas de Bridge Hamball son arpistas, su madre creo que es escultora, su padre es también músico o algo por el estilo, en fin, es gente que vive dentro del mundo de la creatividad y que elige esto en vez de elegir, no sé, convertirse en reyes de la música pop. Porque la satisfacción que te da la música no forzosamente es la del éxito, la de los miles y miles de seguidores. Hay un compositor que yo le tengo un enorme cariño, Carlos Arellano, mexicano, que decía en una de sus canciones, hacer canciones solo porque sí, aunque nunca tenga frente de mí miles de seguidores. Hacer música porque la música vale. Y cuando la música vale y tú lo sientes, te vas a encontrar gente, quizás no demasiada, pero te vas a encontrar gente que lo pueda apreciar. Vamos a oír muchas gaitas por aquí, así que si a usted le gustan las gaitas, suscríbase al canal y vea lo que hacemos todos los días, porque de lunes a sábado a las 11 de la noche tenemos un video de Ahora Música. Si no le gustan las gaitas, busque a sus amigos que les gustan las gaitas e invítelos. Y si definitivamente usted conoce gente que odia las gaitas, pues invítelos para que lo pasen mal si son sus enemigos. Entonces así usted tendrá esta extraña satisfacción. Muchísimas gracias. No me hagan caso. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy Mauricio Schwartz y los invito los miércoles a nuestros videos temáticos. Los invito los jueves a nuestro streaming de 7 a 9 de la noche. Los invito a que todos los días a las 11 de la noche, de lunes a sábado por lo menos, nos veamos aquí compartiendo música, que es lo importante. Muchas gracias.